De Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y mi palabra no es mía, sino del que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, esta lectura que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan, del capítulo 14, del versículo del 22 al 26, nos introduce en la quinta semana de este seminario de vida en el Espíritu, que es vivir en el Espíritu. Y lo primero que quiero es pediros perdón por la voz que tengo. Estoy con un trancazo de órdago. Pero bueno, una vez más el Señor tendrá que suplir una de mis muchas carencias, y en este caso la voz. Así que le doy gracias por adelantado, porque seguro que lo va a hacer. Pues vivir en el Espíritu. ¿Qué es eso de vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir en la dimensión del don. Vivir bajo el don del Espíritu Santo, es decir, bajo la acción del Espíritu Santo, de sus 7 dones y todos sus carismas, sabiendo que estamos envueltos en un precioso plan de amor de nuestro Padre para cada uno de nosotros, único y exclusivo, no exclusivista, pero sí exclusivo, porque cada uno de nosotros somos único para Él, y nos ha amado tanto, 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 que no ha sabido casi ni cómo poderlo expresar, y lo ha hecho encarnándose, enviándonos a su Hijo Jesucristo, Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestra justicia, el que nos justifica, el que nos hace justos, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que ha pagado por nosotros, el que ha saldado nuestra deuda, el que nos ha regalado la salvación gratuitamente, inmerecidamente por nuestra parte, gratuita por la suya, por una locura de amor del Padre por cada uno de nosotros. Pues bien, dicho esto, ya casi podría concluir, porque esto es vivir en el Espíritu. Pero como esto que acabamos de decir parece muy retórico y muy bonito, y es muy bonito, pero tiene que estar encarnado en nuestra vida, porque nada pasa sin que esté encarnado en nuestra vida, pues vamos a hablar un poquito más de todo esto. Estamos, hermanos, en la quinta semana del seminario. Estamos como en la mitad. Normalmente pues hay una primera parte que engloba pues las 4 primeras semanas del seminario de vida en el Espíritu. La primera semana pues es el amor de Dios, la segunda Jesús es el Señor, la tercera convertíos, que la única conversión es a Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta primera parte es el querigma, la proclamación del querigma, que Jesús vive, que ha resucitado, que es el Señor, lo que hemos proclamado aquí esta tarde en la oración y lo que hemos sentido, que está vivo, resucitado en medio de nosotros. Este es el querigma, que es la proclamación que hizo Pedro la tarde de Pentecostés, cuando estaban muertos de miedo los apóstoles con la Virgen, encerrados en el cenáculo, y tuvieron una efusión fuerte del Espíritu Santo, que le hizo abrir la puerta, abrir las ventanas y proclamar: israelitas, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha resucitado y le ha convertido Señor y Kyrios. Convertíos a Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues eso, esta proclamación, el querigma, es lo que en esta primera parte del seminario de vida en el Espíritu se proclama. Se seguirá proclamando durante el resto de las semanas, porque el querigma se proclama una y otra vez. Pero en esta segunda parte entramos en lo que es vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu y caminar en el Espíritu. No sé si haréis las 2 últimas en la misma semana, y ahora estamos en vivir en el Espíritu. Pues bien, hermanos, casi esto es una forma de podernos entender en esta clasificación, porque tendríamos que empezar todos los seminarios hablando por esta quinta semana, que es vivir en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos va a convertir a Jesucristo, el que nos va a manifestar que Jesús es el Señor, y el Jesús, a través del Espíritu Santo, el que nos va a manifestar el amor del Padre.
pues vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, que como os he dicho, simplemente es vivir bajo la acción del Espíritu Santo, sabiendo esto, sabiendo este plan de amor perfecto que tiene el Padre para ti y para mí, para cada uno de nosotros, que nos ha regalado gratuitamente la salvación a través de Jesucristo, con su preciosa sangre, que ha pagado nuestra deuda, que ha saldado nuestra deuda, que nos hace hijos, que nos reviste de Él, de tal manera que cuando el Padre nos mira a cada uno de nosotros, lo que ve es a Jesucristo, porque Él nos ha revestido de Él mismo. Y el Espíritu Santo es el que nos revelará todo esto y el que nos hará ir viviendo todo esto. Si volvemos un poquito a la lectura que acabo de leer de la carta de Juan, pues vemos que están reunidos los apóstoles con Jesús en la última cena, y en un momento determinado Judas Tadeo, el hermano de Santiago, le dice: y bueno, Señor, ¿y por qué nos manifiestas a nosotros estas cosas y no al resto? Y Jesús, que estaba hablándoles de amor, pues sigue hablándoles de amor, y en un momento determinado dice: os digo todo esto ahora que estoy con vosotros, pero el Espíritu Santo, el Paráclito que mi Padre enviará, será el que os haga entender todas estas cosas. Por eso, hermanos, será el Espíritu Santo, la promesa del Padre, el que nos hace entender pues todo lo que hemos estado hablando, todo lo que habéis estado sintiendo, escuchando, vivenciando durante estas 4 semanas. Va a ser el Espíritu Santo como un maestro el que nos va a ir traduciendo todo lo que estamos viviendo, lo que estáis viviendo y lo que viviréis, ¿no? Porque esta es una historia preciosa de amor entre el Padre con cada uno de nosotros a través de Jesucristo, que lo realiza el Espíritu Santo, y es un proceso en nuestras vidas, ¿no? Es un proceso que ya creo que os han predicado, que este proceso pues podemos como hablar de 3 partes: el encuentro, el acontecimiento y el suceso. Cuando hemos tenido un encuentro con Jesucristo, y yo mi encuentro puedo decir que lo he tenido en la renovación carismática, cada uno lo tenemos en un momento determinado, acabas de tener un retiro de fusión, de bautismo en el Espíritu Santo, pues a lo mejor ese ha sido el encuentro con el Señor, o no, o ha sido antes, o va a ser más tarde, pero ese encuentro con el Señor, como el Señor de tu vida, lo tendremos y lo tendréis cada uno, en el momento que el Señor quiera, porque estas cosas, las cosas del Señor, Él es soberano, Él es siempre el que toma la iniciativa, pero Él es soberano para hacer lo que quiera, como quiera y de la manera que quiera. Pero tendremos un encuentro con el Señor, y ese será el Espíritu Santo, pero poco a poco el Espíritu Santo deja de tener esa percepción sobre nosotros para irnos mostrando a quién, a Jesucristo, y hará que Jesucristo, el Señor, vaya aconteciendo en tu vida. Es un evento externo, cuando te encuentras con el Señor es un evento externo, pero que produce en ti una serie de acontecimientos que poco a poco te va cambiando la vida hasta que se transforma en un suceso. Jesucristo sucede en ti, y es ese momento, como podríamos decir como Pablo cuando dice: no soy yo el que vive en mí, sino es Él. Pues ese que será el cumplimiento de todo nuestro deseo hasta que nos encontremos cara a cara con el Señor, cuando Él quiera, pues en ese momento habrá hecho el Espíritu Santo un proceso en nuestra vida, que después de encontrarnos con Jesucristo se habrá transformado Jesucristo en un acontecimiento en nuestras vidas, y sucederá. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, poco a poco, a su ritmo, respetando nuestro propio ritmo, pero lo va haciendo. Es un proceso, y esto es vivir en el Espíritu. Pues por avanzar un poquito, podemos decir como que el contenido del cristianismo se puede, como entre comillas, vaciar en 2 moldes. Hay un primer molde que habla de gracia, virtudes y obras, y un segundo molde que habla de Espíritu Santo, de dones, carismas, frutos y bienaventuranza. Los 2 moldes son buenos, los 2 moldes son bíblicos, los 2 moldes son cristianos, los 2 moldes son católicos, pero son 2 moldes distintos. Los 2 moldes dan vida a muchos santos, y en los 2 moldes se ha reflejado la vida de muchos santos, pero son distintos. Hay un primer molde que habla de gracia, de virtudes y de obras, que ha ido como desvirtuándose por culpa nuestra, porque ¿qué ha pasado? Que hemos ido, entre comillas, cosificando la gracia. Hablamos: estoy en gracia, no estoy en gracia, ahora he perdido la gracia, ahora he recuperado la gracia la pierdo, la gracia la gano. La hemos ido cosificando. Y las virtudes, pues en esta sociedad que vivimos de productividad, de eficacia y de eficiencia,
qué cansancio, una vida de ascesis para llegar a las obras. ¿Para qué? Para presentarme con las manos llenas y entonces como un mercadeo, decir, págame lo que me debes. Pues hermanos, esto es culpa nuestra que hemos ido cosificando este molde, por así decirlo, y lo hemos ido dejando como en la cáscara, dejando que se pierda el contenido precioso y santo que tiene. Y hay un segundo molde, después del Concilio Vaticano II, que habla de Espíritu Santo, de dones, de carismas, de frutos y de bienaventuranza. Pues en este segundo molde es en el que nos movemos cuando hablamos de vivir en el Espíritu Santo, porque es el molde de la gratuidad. En vez de gracia, que hemos cosificado o hemos manoseado tanto, y vuelvo a repetir que hemos sido nosotros los culpables del mercadeo que hemos tenido con la palabra, pues hablamos de gratuidad y de salvación gratuita. Este es el molde en el que nos estamos moviendo cuando hablamos de vivir en la dimensión del don. Y ya lo dijo Santo Tomás decía que la vida nueva es la presencia del Espíritu Santo. No es una cosa que sea solamente del Concilio Vaticano II, sino de muchísimo antes. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que habíamos ido cosificando la gracia. ¿Y qué es lo que había pasado? Que si la gracia es la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo que hace presente es la gracia, pues la gracia ni se gana ni se pierde. Es un regalo, se nos regala. Otra cosa es que nosotros somos libres para aceptar y dejar al Espíritu Santo que actúe en nuestras vidas o no actúe. Pero os aseguro, hermanos, que a poquito que le dejemos, a poquito que le dejéis, con un poquito que le abráis la puerta, Él actúa. Y actúa, y a lo largo de toda vuestra vida lo veréis, pero somos libres y nos respeta, y el Señor es un caballero que jamás nos va a forzar. Pues esto es vivir en esta dimensión. Y ya no es que hablemos de obras, hablamos de frutos, pero no es que no tengamos que hacer obras, lo que tenemos son las obras de los salvados. Los frutos son las obras de los salvados. No hacemos obras para salvarnos, sino como nos sentimos salvados, haremos las obras de los salvados. Yo aquí pongo un ejemplo siempre, y es como los matrimonios, ¿no? Que si tú estás casado y enamorado de tu marido o de tu mujer, pues sabes lo que le gusta y sabes lo que le hace feliz y quieres hacerle feliz, y un día pues a lo mejor le sorprendes con una comida, o un día le sorprendes pues con unas entradas para el cine o para el teatro o con un viaje. ¿Por qué? Porque quieres comprarle todos los días y dices, oye, es que tengo que comprarle, es que tengo que satisfacerle. No, porque le amas, y como le amas y sabes lo que le gusta, quieres hacerle feliz, y es que el amor llama al amor y las obras de amor salen frutos de amor. Pues en esta dimensión es en las que nos estamos moviendo cuando hablamos de vivir en el Espíritu. Y hay unas imágenes preciosas, hay muchas imágenes de lo que es el Espíritu Santo, pero que a mí siempre me gusta hablar de unas cuantas que no son mías, son de Chus, y yo creía que él iba a hablaros en el retiro que tuvisteis, pero he escuchado su predicación y he visto que no, con lo cual pues voy a decirlo, voy a compartirlo con vosotros estas imágenes, que todos la hemos oído muchísimas veces. Con que hubiera una sola persona que no lo hubiera escuchado, yo creo que merece la pena que se repita, y si aún así la hubierais escuchado toda, yo creo que también merece la pena repetirlo, porque siempre es nueva. Una imagen es que el Espíritu Santo es el foco que ilumina, por ejemplo, una catedral. Estamos aquí en Burgos, pues el foco que ilumina la catedral de Burgos. Cuando tú ves la catedral dices, qué bonita la catedral, no dices, qué bonito el foco, no. Todo lo más puedes ser consciente de que hay un foco que está iluminando la catedral y que gracias a ese foco estás viendo la catedral, pero no te quedas admirando el foco, te quedas admirando la catedral. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, es el foco que ilumina a ¿quién? A Jesucristo, que es la figura central. Cuando yo conocí la renovación en el año 75, pues decían que nosotros, la renovación carismática, éramos un movimiento del Espíritu Santo. Lo primero es que no somos un movimiento, somos una corriente de gracia, pero bueno, entonces tampoco estaban las cosas muy claras, pero decían que éramos un movimiento, una corriente de gracia del Espíritu Santo. Pues no, hermanos, somos cristocéntricos.
Claro que somos una corriente de gracia del Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que hace del Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo vivo y resucitado como Señor de nuestra vida. Somos cristocéntricos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que cuando hemos tenido el encuentro con el Señor, nos ilumina ese foco que es Jesucristo, Jesús, el Señor, tu Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi justicia, quien me justifica, quien me hace justo, él poco a poco como va desapareciendo. ¿Para qué? Para que en el centro esté Jesucristo. Pues un poco es la imagen del foco que ilumina y poco a poco va desapareciendo, porque Jesús tampoco va a hablarnos de él nos va a hablar del Padre. El Espíritu, ninguna de las tres personas de la Santísima Trinidad se queda hablando de sí mismo. El Espíritu Santo nos habla de Jesucristo, Jesús nos habla del Padre y el Padre nos habla del Hijo. Ninguno se queda hablando de sí mismo, cada uno lleva al otro y el otro lleva al uno. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, iluminarnos la figura de Jesús en nuestra vida. Y a lo mejor cuando hemos tenido una fuerte fusión del Espíritu Santo, pues no lo sé, yo no estuve con vosotros, pero me imagino, porque a veces pues hay quien siente pues un calor o siente la presencia del Señor, a veces en ese momento, más tarde, cuando sea, lo iréis sintiendo, pues poco a poco como que sientes pues como un enamoramiento, dices, algo me ha pasado, ¿qué me pasa? Una alegría que no sabes muy bien expresar, te despiertas por la noche en alabanza, te despiertas y dices, ¿qué me ha pasado? Pues como un enamoramiento, pero poco a poco esa emoción que el Espíritu Santo es una persona real y provoca en nosotros una serie de emociones y es emotivo, no emocionalismo, pero sí emotivo, porque estamos hablando de amor y si estamos hablando de amor, el amor provoca emociones y provoca emotividad, y si no, que se lo digan a los enamorados, ¿no? Pues el Espíritu Santo, como es una persona viva, provoca en nosotros una serie de emociones y resulta que nos cambia la cara y de repente dices, pues ¿qué me pasa? Pues qué alegría, o te ven y te dicen, oye, ¿qué te pasa? Qué bien estás, qué alegría, algo ha cambiado dentro de ti, ¿verdad? Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, pero poco a poco como que esta embriaguez, este enamoramiento, pues va pasando. ¿Y qué es lo que va resurgiendo? La figura de Jesucristo. Pues esto es lo que hace el Espíritu Santo, iluminarnos a Jesús, y poco a poco él, como un caballero, se va apartando, que nunca se aparta, porque si no, el crecimiento que luego veréis de vida en el Espíritu y el camino no sería posible si no fuera por el Espíritu Santo, pero lo que nos va a llevar centrándonos es a Jesús vivo y resucitado como tu Señor, el Señor de cada uno de nosotros. Otra de las figuras, imágenes que hablamos del Espíritu Santo es la del jabón. Esta la cuenta muy bien siempre Chus. No sé si la conocéis, yo creo que sí, pero la vamos a contar de nuevo. Dice Chus que su madre hacía jabón, iba recopilando durante todo el año pues los aceites, las grasas, como él dice, las aceites viejas, las grasas, los aceites viejos, pero él dice las aceites viejas, y entonces pues las acumulaba en un barreño, estaba removiendo, echaba unos polvitos y hacía jabón. Y entonces un día que él estaba en su casa, pues su madre le dice, mira Chus, mientras yo hago las cosas, pues toma este palo, virtió en un recipiente, en un cubo, los aceites y las grasas que había ido acumulando, y tú empieza a mover. Entonces él empezó a mover y decía que aquello era una cosa pues un poco asquerosita, ¿no? Con un color feo, un olor, un aspecto, y bueno, pues él seguía moviendo, y en un momento determinado vino su madre y echó unos polvos y le dijo, tú sigue removiendo, y él siguió removiendo, y entonces en otro momento determinado vio que eso que era oscuro, feo, maloliente, empezaba a transformarse y empezaba a adquirir una tonalidad cada vez más blanca, vamos, que parecía como una pasta, una crema pastelera, se iba poniendo blanco, incluso olía bien, y de repente se dio cuenta que eso había ocurrido desde que su madre había echado los polvitos en el balde, y le dijo, mamá, esto es el Espíritu Santo. Su madre se echó a reír, pero eso es el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, porque es esa sosa cáustica, esos polvitos que transforman nuestra vida, envuelven nuestra vida, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra raíz de pecado, lo envuelve y lo transforma y nos reviste ¿de quién? De Jesucristo. Seguimos siendo pecadores, pero un pecado que se ha transformado por la gracia, por pura gracia, sin méritos nuestros, que ha sido crucificado en la cruz y ha sido resucitado. Y entonces el Padre, ¿cómo nos ve? Nos ve limpios, preciosos, porque ve a su Hijo. Vamos revestidos de Jesucristo, inmerecidamente por nuestra parte, y eso lo hace el Espíritu Santo. Y hay otra tercera imagen, por decir, porque puede haber muchas, ¿no? Y esa la digo yo siempre, quizá un poco por deformación profesional, que el Espíritu Santo es
como el bisturí eléctrico. Porque a veces en nuestra vida tenemos heridas y cosas que el Señor tiene que sanar. Cuando el Señor se instaura en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo, ese resquicio que os he dicho que le dejamos al Espíritu Santo que penetre en nuestras vidas, lo primero que va a hacer es revelarnos nuestro pecado. Pero no para decir, pues mira cómo eres, no para culpabilizarnos, todo lo más para darnos una compunción en el corazón, pero no para culpabilizarnos. Al contrario, lo que hace es, pues como el bisturí eléctrico, que a veces, para que curen nuestras heridas, nuestra raíz de pecado, pues tiene que abrir, pero a la vez que va abriendo va cauterizando y va sanando. Pues esa es otra de las formas que actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando vives la vida en el Espíritu Santo, eso lo hará en muchos momentos, a veces sin darte cuenta, otras veces dándote cuenta, y te va cambiando, te va sanando heridas, las tuyas y las de los demás, o las heridas, los rasguños que las heridas de los demás van provocando en tu vida, pero siempre para acogerte en su propio amor, nunca para culpabilizarte. Muy bien, hermanos, podríamos seguir hablando de más imágenes del Espíritu Santo porque hay muchas. Esto es vivir en el Espíritu, no es otra cosa que vivir bajo la acción del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, como os decía, como es una persona, provoca en nosotros emociones, sensaciones y los frutos que te cambia la vida, te da una alegría, te da una paz. Tu vida sigue siendo la misma. Esto es otro de los tópicos, entre comillas los tópicos, que te da la vuelta al calcetín. O sea, tu vida te da la vuelta al calcetín. El calcetín no te lo cambia, porque tu vida sigue siendo tu vida y seguirás teniendo tus problemas, porque no nos va a ahorrar nada, absolutamente nada de lo que tengamos que vivir. Si tenemos que pasar un cáncer, pues tendremos que pasar un cáncer y lo viviremos. Si se nos muere el marido, se nos muere la mujer, se nos muere un hijo, lo viviremos. No nos va a ahorrar nada, pero lo vamos a vivir de otra manera, porque otra de las cosas que yo siempre digo es que nosotros en la renovación hacemos el camino a la inversa, y en las cosas del Espíritu Santo muchas veces las cosas son a la inversa. Hay quien para llegar a la resurrección tiene una vida de ascesis, la pasión, llega a una vida de ascesis hasta encontrarse con Jesús resucitado. Pues nosotros en la renovación el camino lo hacemos a la inversa. Desde encontrarnos con Jesús vivo y resucitado, después viviremos lo que tengamos que vivir. Después viviremos nuestra pasión, viviremos nuestro Jueves Santo, nuestra corona de espina, que es la suya, pero todo ya resucitado, desde esa dimensión. No se nos va a ahorrar nada, porque no se le ahorró a su Hijo, el Padre, menos nos lo va a ahorrar a nosotros. Pero lo que tengamos que vivir, lo viviremos transformado, habitados. Esto que parece una palabra un poco así, habitados. Pues sí, habitados por el Espíritu Santo, que irá traduciendo todo lo que nos vaya pasando y lo irá transformando, y lo viviremos de otra manera. No se nos ahorrará nada, pero todo lo viviremos de otra manera. Pues bien, hermanos, no me quiero extender mucho más. Lo que sí quería compartir con vosotros algunas lecturas, porque estos moldes que estamos viviendo, este último molde, es el molde actual de la Iglesia, es el molde actual en el que se mueve y el que habla el Papa Francisco. Y Chus os contaba el otro día la homilía preciosa que tuvo el día 7 de noviembre, pero es que yo voy a leer la del jueves pasado, que fue el 16 de noviembre. Es una joya. Tenemos un Papa que, bueno, todos los papas, ¿no? Cada uno en su época, pero que el Espíritu Santo pues es soberano y a veces hace cosas que nos sorprenden, ¿no? Y tenemos un Papa que se mueve en esta dimensión, que se mueve en este lenguaje, en este que acabamos de hablar, de la gratuidad, de la salvación gratuita, de los frutos del Espíritu Santo, de los dones, de los carismas y de las bienaventuranzas. Y solamente pues voy a leeros un poquito de esto. Decía el Papa en la homilía de Santa Marta del jueves 16 de noviembre de 2017. El Evangelio era Lucas 17:20. Cuando los fariseos le preguntan a Jesús ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y dice, ¿quién da el crecimiento a esa semilla? ¿Quién lo hace germinar? Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo es espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad, espíritu de obediencia, espíritu de sencillez. Es Él quien hace crecer dentro el reino de Dios. No son los planes pastorales, las grandes cosas, no. Es el Espíritu a escondidas. Hace crecer y llegado el momento aparece el fruto. El reino de Dios es siempre una sorpresa, porque es un don dado por el Señor.
El reino de Dios, pues, crece siempre a escondidas, porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros que lo hace germinar hasta dar fruto. Todos estamos llamados a hacer ese camino del reino de Dios. Es una vocación, es una gracia, es un don, es gratuito, no se compra. Es una gracia que Dios nos da. Y todos los bautizados llevamos dentro el Espíritu Santo. ¿Cómo es mi trato con el Espíritu Santo, el que hace crecer en mí el reino de Dios? Pidamos al Espíritu Santo la gracia de hacer germinar en nosotros y en la Iglesia con fuerza la semilla del reino de Dios, para que se haga grande, dé refugio a tanta gente y dé frutos de santidad. Es el lenguaje que hemos estado hablando. Habla de obras, habla de frutos de santidad. No quiere decir que no hagamos obras, como os decía, pero ya las obras como frutos de santidad, como las obras de los salvados. Habla del don, del regalo, de la gratuidad. Pues este es el lenguaje del Papa. Y en la homilía que os hacía referencia Chus, que era la del 7 de noviembre, pues lo mismo, que es la también de Lucas 14, 15, 24, de los convidados al banquete, ¿verdad? Que unos se excusan porque dice que uno ha ido a comprar el campo, el otro porque tiene 5 bueyes con las yuntas, el otro porque se va a casar y le dice, pues sal a los caminos y recoge a todos los lisiados. Dice, hay dos actitudes, por una parte la de Dios que no cobra nada y además dice al siervo que traiga pobres, lisiados, buenos y malos. Se trata de una gratuidad que no tiene límites. Dios recibe a todos. Por otra parte, el modo de hacer de los primeros invitados que no comprenden la gratuidad, como el hermano mayor del hijo pródigo. No entienden la gratuidad de la salvación. Piensan que la salvación es el fruto del yo pago y tú me salvas. Pago con esto y con esto y con esto. No, la salvación es gratuita y si no entras en esa dinámica de la gratuidad no entiendes nada. La salvación es un don de Dios al que responde con otro don, el don de mi corazón. Hermanos, el mismo lenguaje, el don de la gratuidad de nuestra salvación realizada por Jesucristo para cada uno de nosotros, que eso es vivir en el Espíritu, lo que hemos estado hablando. Pero es que tampoco el Papa ha inventado nada, porque es que esto que dice el Papa, esto está en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Y os voy a leer solamente 3 lecturas. Quiero con esto que me estoy a lo mejor portando como una pesada leyendo las cosas, pero lo que quiero es que todo lo que hemos hablado, todo lo que habéis estado escuchando, pues que no es algo que nos hemos inventado nosotros la renovación carismática, que no es nuestro, que nosotros ahora lo estamos viviendo juntos, proclamándolo juntos, pero que es algo que es el Nuevo Testamento y no hay otra cosa. Y mirad lo que dice en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, ¿verdad? Cuando estaba Pedro en casa de Cornelio. Dice, todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban las palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que había venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió, ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con él. Tuvieron una efusión de Espíritu Santo cuando estaban los gentiles, empezaron a hablar en lenguas extrañas, empezaron a cantar en lenguas y empezaron a proclamar las grandezas de Dios. Y dice, recibieron el don del Espíritu Santo, de lo que estamos hablando. Pero es que Juan, en el capítulo 15, también nos dice, dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido y os he destinado para que vayáis y deis frutos y frutos en abundancia. Y en la primera de Juan dice, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Pues hermanos, este lenguaje es el lenguaje del Nuevo Testamento, es el lenguaje del Evangelio, es el lenguaje del Papa Francisco y el lenguaje de la Iglesia, y es nuestro lenguaje, y esto es vivir en el Espíritu, saber que somos amados, que estamos envueltos en un plan de amor, que somos exclusivos para cada uno de nosotros, para Dios, una historia de amor, una loca historia de amor la que tiene con cada uno de nosotros por medio de Jesucristo, que es, como decía, mi Señor, mi Salvador, mi justicia, quien me justifica, quien me hace justo. Y cuando puedes decir esto es que estás viviendo en el Espíritu. Cuando pasas de decir es el Señor, es el Salvador, es la justicia, a decir es mi Señor, es mi justicia, es el que me justifica, mi Salvador, mi Redentor, es que el Espíritu Santo está actuando en tu vida, en la tuya y en la mía, y está haciendo este proceso que acabamos de comentar, para la gloria de Dios, porque es una historia de amor, ¿verdad que es preciosa? No es que parezca que es preciosa, es que es preciosa, preciosa, y además se nos regala y es única, y la podemos vivir a muy poquito que le dejemos actuar. Con nuestro pecado, nuestra raíz de pecado está ahí, pero ya está redimida, y entonces el Señor va actuando. Y voy a seguir siendo más pesada leyendo, porque yo he elegido para empezar una palabra del Evangelio de Juan, pero aquí en esta quinta semana hay una lectura clásica que se suele leer, porque hermanos, somos espíritu, pero también aquí en esta quinta semana se habla del espíritu y de la carne, y hay esta lectura que es de Efesios, que suele de Gálatas, que suele ser la que se lee, y yo he estado dudando si leer una u otra. Al final me decidí por la de Juan, pero creo que podemos leer en un momentito la de Gálatas, ¿verdad? Pues dice Gálatas en el capítulo 5: porque hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Pues bien, con esta lectura yo creo que queda claro la diferencia entre lo que es la carne y el espíritu. Yo he preferido centrarme en lo que es el espíritu, porque la carne, pues somos carnales y está ahí, ¿no? Y seguiremos pues teniendo nuestras tendencias en la carne porque estamos enraizados y arraigados a nuestra propia encarnación. Pero el Espíritu Santo será el que nos haga salir de nuestra propia carne. Nuestro pecado, somos pecadores, lo tenemos ahí. Eso no quiere decir que como sí, somos pecadores, pero como Dios es bueno, como nos ha regalado la salvación, pues sí, bendito pecado que mereció tal Redentor. Pero esto no quiere decir que sea una gracia barata, que bueno, pues ahora todo está permitido. No, porque lo que os decía antes, el amor, los frutos del amor, las obras del amor, son frutos y obras del amor que se revierten. Hay un mecanismo de feedback entre el amor de Dios y nosotros mismos, y el amor se responde con amor. Y os saldrán las obras de amor, porque
porque si hay amor, se salen las obras del amor, sabiendo que somos carnales, pero el Espíritu Santo será el que irá haciendo toda esta obra, todo su trabajo poco a poco, como os he dicho, presente siempre en nuestras vidas, pero quedándose en un segundo plano para manifestarnos a Jesucristo como Señor, y Él será el que nos manifieste el rostro del Padre, el amor del Padre, porque si no, hermanos, si no fuera por Jesucristo, ¿de qué Dios estaríamos hablando? Porque en nombre de Dios, sobre todo los dioses, o sea, en nombre de las religiones, que tenemos un Dios monoteísta, pues se han hecho barbaridades. ¿De qué Dios hablamos? Pues yo, cuando me preguntan, ¿tú en qué Dios crees? Yo creo en el Padre de Jesucristo, porque tiene un rostro que es Jesucristo. Ese es el Dios que creo yo, porque si no, cuando hablamos de Dios podemos hablar de un abstracto, podemos hablar de algo idílico, de algo bonito, pero cuando hablamos del Padre de Jesucristo sabemos quién es nuestro Dios, el Padre de Jesucristo. Sabemos que tiene un rostro Jesucristo, y Jesucristo es el que nos manifiesta el Padre, y ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? Pues esto es una obra del Espíritu Santo. Y ahora sí, no quiero cansaros más, pero sí quería compartir con vosotros una cosita de esto de que son las mociones del Espíritu Santo, porque os decía que el Espíritu Santo es una persona que provoca en nosotros una serie de sensaciones y de emociones, y no he querido extenderme mucho, pero notaréis cambio en vuestra vida, notaréis que a lo mejor tenéis un gusto por la oración que antes no tenías, que te despiertas, como decía, a mitad de la noche y te pones a alabar, que algo te pasa, que la palabra de Dios, la Biblia, coges un texto y se te hace vida, y a lo mejor lo has leído 20 veces o 50 y no te ha dicho nada, y en un momento determinado, ¡pum!, te ilumina una palabra que te alimenta, que te nutre y que te da un regocijo interior, ¿no? Y te da eso, la alegría, el gozo, el perdón, que a veces notaréis que sois capaces de perdonar cosas que no perdonabais, y perdonar a personas que era imposible que perdonarais. Y dices, si es que yo esta persona no la tragaba, y de repente notas que sientes algo por esa persona, porque el Espíritu Santo es el mismo en esa persona que en ti, y entonces te lleva a ¿qué? A poder perdonar cosas que antes no perdonabas, y las heridas que el Señor te va sanando. ¿Y qué nos lleva también? Nos lleva a la comunidad, a necesitar la comunidad, a necesitar hablar de la experiencia que estáis teniendo, encontrar hermanos, venir aquí y contarles a los hermanos los que estáis viviendo, o coger el teléfono y llamar y decir, oye, mira, que esto y esto, y cuelgas y dices, oye, vuelvo a llamar porque se me ha olvidado compartir contigo esto y esto. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de compartir la vivencia interior que tenemos, y eso es lo que le pasó a María. Si os acordáis, María, en la visitación, María tiene una fuerte efusión de Espíritu Santo cuando la anunciación, cuando el ángel le anuncia que va a ser madre de Jesús, y dice ese hágase, y entonces a la vez le dice, y tu prima Isabel, la que ya es anciana, está encinta. Entonces María deja todo y se va desde Nazaret hasta Ein Karen. Yo he hecho ese camino andando, con mochila. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que María deja todo y se va corriendo para servir, una muchachita como ella, para servir a su prima, como muchas veces hemos creído? Su prima, que era rica, que tenía servidumbre. ¿Creéis que María, una muchachita, deja todo, se va andando, con lo que es irte andando desde Nazaret hasta Ein Karen, para servir a su prima? No, lo que necesitaba era compartir con ella lo que acababa de suceder en su vida, y ahí ocurre un momento precioso en la visitación. Dos madres con dos hijos en sus senos que se ponen a proclamar las grandezas de Dios. Este, hermanos, es el primer grupo de oración de renovación carismática. Dos madres con sus hijos en sus vientres que empiezan ¿a qué? A proclamar la grandeza de Dios. Y hay una cascada de carismas y dones, porque hay don de profecía, don de conocimiento, sanación de heridas, intercesión, todo. Dos madres con sus dos hijos alabando la grandeza de Dios, que ese es el Magnífica. ¿Qué es lo que pasaba? Necesitaban compartir lo que se está viviendo, necesitamos compartirlo, y el Señor por eso nos da una comunidad. Nunca nos va a dar el Señor nada que no esté dentro de una comunidad, y si te da una experiencia suya, te va a dar una comunidad para vivirla, porque estas cosas necesitas compartirlas. Y bueno, ya había dicho que no me iba a extender y he seguido hablando, así que lo último que quería deciros de estas mociones del Espíritu Santo, estas pequeñas toquecitos, como a veces es en las cosas más sencillas, en las cosas más cotidianas. A veces te cambia la vida en cosas grandes, porque es soberano para hacerlo como quiere y de la manera que quiera, pero a veces te respeta tanto y las cosas más sencillas. Pues bien,
yo cuando voy a andar, pues suelo llevar los cascos y voy oyendo predicaciones o voy oyendo canciones. Tengo una selección de canciones de Jesús Adrián Romero, de Marcos Vidal, de Paul Wilbur, entonces voy escuchando canciones. Entonces había una canción que la había escuchado muchísimas veces y que no me gustaba nada. Me parecía una canción cursi, 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 con una letra cursi, 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 y encima el que lo canta con unos gorgoritos cursi, cursi, cursi. Siempre cuando llegaba esa canción digo, a ver si pasa y llega la siguiente, a ver si pasa y llega la siguiente. Entonces, un momento determinado, yendo caminando hace como 2 años, fue justo antes de Pentecostés, antes de la ascensión, de momento esta canción que la había escuchado muchas veces, de repente dije, como que el Señor te da un toquecito, una emoción del Espíritu Santo, y digo, uy, pero esta letra, pues se la he oído muchas veces, pero qué letra más bonita. Y entonces como que el Señor te la empieza a traducir en el corazón, ¿no? Y la letra decía, si fue mejor que tú te fueras, si es mejor que Él viniera, Espíritu Santo, ven sobre mí. Porque hay una cosa, hermanos, cuando el Señor se va, pues hemos perdido en visibilidad, pero hemos ganado en presencia. Porque si fuera, no se hubiera ido, no hubiera ascendido al cielo, posiblemente le veríamos por la televisión o le veríamos con una videoconferencia, pero perdemos su visibilidad, pero ganamos su presencia, porque el Espíritu Santo lo que hace es que Jesús esté presente hoy aquí, vivo, real, resucitado, como le hemos sentido. Pues perdemos en visibilidad y de repente eso es lo que dice la letra de esa canción. Si fue mejor que tú te fueras, si es mejor que Él viniera, Espíritu Santo, ven sobre mí. Y de repente como que el Señor te va traduciendo pues todo lo que esa canción decía, que no me gustaba absolutamente nada. Y claro, no la voy a cantar, pero sí que la voy a leer y con esto os prometo que ya termino. Dice, la canción es de Marcos Vidal. Lo digo por si la queréis buscar en YouTube. Dice, nos amó y nos hizo amarle, y una nube lo ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó, y nos dijo que vendría como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años, y hoy el hambre es aún mayor. Es por eso que hoy venimos a decirle con el corazón, Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Espíritu Santo, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón, Santo Espíritu, ven sobre mí, quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Pues hermanos, con estas palabras vamos a decirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que venga una vez más. Acabáis de tener un retiro de fusión, ¿no? El Espíritu Santo solo se recibe una vez, los bautizados solo lo recibimos una vez en el bautismo. En la confirmación el Espíritu Santo pues se reactiva, por así decirlo, pero nunca deja de estar con nosotros, con todos sus dones y con todos sus carismas. Los tenemos todos desde el bautismo. Lo que pasa que nuestra vida cotidiana, los avatares de la vida, pues nuestra raíz de pecado, todo eso que va haciendo, que vayamos poniendo un tapón, que lo que va haciendo es que va ocluyendo la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y lo que le pedimos con la efusión del Espíritu Santo es que haga una explosión, que trasvase todo lo que hay dentro, que explosione y que se libere que se libere lo que Él tiene, que es su amor, sus carismas, sus dones y sus frutos. Pues eso es lo que le pedimos hoy, una vez más, que el Espíritu Santo vivo aquí como persona en medio de nosotros y que nos lleva a Jesucristo como persona viva aquí en medio de nosotros, se haga una realidad en nuestras vidas. Pues gloria al Señor.